Cuando la emocionalidad nos nubla la visión. Las relaciones humanas son complejas, eso lo sabemos todos. Hoy quiero analizar algunas cosas que para mí son importantes a tener en cuenta cuando vivimos momentos de conflicto. Obviamente es un tema enorme, pero más que nada quiero ordenar y no olvidar lo que concluí al estar como espectadora ante una situación complicada que, según mi parecer, pudo tratarse de otra manera. Esto con el objetivo de aplicarlo en mí misma, porque es muy distinto observar algo que vivirlo. Así que esta será una reflexión a la que volveré más adelante. En la vida cotidiana de un cristiano, a veces surgen, como para toda persona, situaciones indeseables. Pero para quienes hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, esto tiene otro sentido, lo entendamos en el momento o no. Estamos en un proceso constante de ser santificadas. Debemos hacer morir nuestra carne, llevar nuestra cruz, como nos dice el Señor, para poder seguirlo. Como esto es parte de ser discípulo, hace que consideremos seriamente que esos momentos indeseables ocurren precisamente para que se logre este proceso, que de forma natural evitaríamos. Nos obliga a entrar en una lucha de fe donde seremos probados en áreas que necesitamos examinar. En el ámbito cristiano se dará entre creyentes de distinta madurez o con una persona que no ha entregado su vida a Dios. Vamos a generalizar un poco, porque cada persona recibe el Evangelio y se desarrolla de manera muy distinta. En estos conflictos nos pueden herir en varios niveles. A veces estas heridas son muy profundas. Pueden también herir a los que amamos y eso nos hiere. Empieza en nosotros inevitablemente una reacción que va a evidenciar cuánto hemos absorbido del carácter de Cristo, no cuánto sabemos. Nuestros pensamientos y emociones serán puestos a prueba muchas veces a lo largo de nuestra vida cristiana. Miremos este versículo. Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esto es fácil decirlo en un día de paz, pero ¿qué del día del conflicto? En el día de la enfermedad, de la tristeza, de la turbación. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En el día difícil es cuando más debemos buscar que sean gratas nuestras palabras y nuestra meditación. Ahí es donde encontraremos el refugio y la dirección. Quien cumple este versículo a la perfección es solamente Jesús. Pensemos qué conflicto hay más grande que el que Él vivió en la cruz. Herido cruelmente, avergonzado, humillado, castigado injustamente, abandonado. En 1 de Pedro 2:21 leemos que dice: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Él nos dejó ejemplo para una acción, para que sigamos sus pisadas, no solamente que nos asombremos. Bueno, existen dos puntos importantes que no hay que perder de vista cuando enfrentamos momentos complejos. Debemos identificar, o más bien recordar, porque sabemos quién es el enemigo, lo que se opone y lo que se propone. A veces es más fácil reconocer el actuar de Satanás o de nuestra carnalidad cuando proyectamos y visualizamos el posible final que se daría si nos dejamos llevar por el camino natural, entre comillas, que se está trazando, sin oponer resistencia de fe. Eso por un lado, recordar quién es el enemigo, y por otro, nuestro objetivo como hijas de Dios. ¿Por qué y para qué llegamos a esta situación y cómo la vamos a resolver de manera que sobrevolemos los factores de oposición? O sea, que no quedemos entrampadas,
que usemos la armadura y finalmente hagamos lo que lleve la gloria a Dios. Creo que tener esto como base nos ayudará a que nuestra defensa y avance estén en sintonía con la forma diseñada por nuestro Señor y en la dirección correcta. Efesios 2:10 dice: somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Estas acciones o buenas obras las encontramos en nuestros esfuerzos de compartir el Evangelio, cuando ayudamos al necesitado, al alabar a nuestro Dios, etc. Pero están también potencialmente en esos casos que no quisiéramos vivir. Por ejemplo, la buena obra de perdonar implica pasar por un momento de dolor. No podemos hacernos incompetentes por no haber entrenado una y otra vez en aquellas cosas para las cuales fuimos hechas. Existe una instrucción constante en la palabra de Dios que nos sitúa en un área de reacciones sujetas a la obediencia de Cristo, las cuales deben estar en nosotros porque nosotros estamos en Cristo. Pero reconocemos esos momentos como llamados a entrenar. En 1 de Timoteo 4:7 dice: ejercítate para la piedad. Ejemplo, pensemos en Pedro atacando con espada al guardia cuando fueron a arrestar a Jesús. Dentro de sus alternativas de pensamiento estaba esta de autodefensa y ataque violento. Pero al final de su vida, en su madurez espiritual, no pone resistencia ante su propia sentencia de muerte. Sus opciones de respuestas han sido cambiadas. Muchas de las que antes tenía simplemente ya no están. ¿Acaso no es eso lo que significa convertirse? Pero a lo que llegamos realmente es a convertirnos en especialistas, exponiendo nuestros razonamientos para justificar cómo actuamos. Con esto, lo único que logramos es minar nuestra fortaleza, reemplazando, al repetirnos el discurso y trabajar en él, lo que habíamos aprendido o escuchado de la palabra de Dios. Con esto nos estamos haciendo inservibles en una batalla para la cual tenemos un puesto que cubrir. Dejamos de lado el sentido y el significado de tener que usar una armadura. Recordemos que en Efesios 6 los verbos son imperativos, o sea, mandatos, instrucciones a seguir. Fortaleceos en el Señor. Vestíos de toda la armadura para que podáis estar firmes. Tomad toda la armadura para que podáis resistir. La armadura te cubre, cuida tu vida, pero no es solo para que estés protegido como objetivo final, sino para estar firmes y avanzar en medio de una guerra donde el oponente son principados, potestades y huestes espirituales de maldad. Fijémonos en esto, avanzamos estando firmes. ¿Por qué? Porque hay una victoria ganada por Cristo en la cruz, la cual debemos vivir. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, dice en Colosenses. Segunda de Corintios 10:4 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Estad firmes, dice también en Gálatas, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Avanzamos cuando compartimos la verdad a quienes no le han conocido, y avanzamos cuando edificamos, cuando llevamos las cargas unos a otros, cuando intercedemos en oración. Sabemos que una persona nueva en el Evangelio generalmente va a reaccionar de manera inadecuada ante una situación conflictiva. Tiene un punto de vista determinado por una vida separada de la verdad, donde el yo es cuidado y reverenciado en sus opiniones
y morir o llevar la cruz está muy lejos del pensamiento. En un cristiano tendría que ser diferente. Si reacciona equivocadamente, llegará el arrepentimiento y al meditarlo más quieto o en oración entenderá que ha perdido una oportunidad de ejercitarse para la piedad, de crucificar la carne, que traería un beneficio para uno mismo. Y por otro lado, pierde la oportunidad de mostrar la verdad con misericordia, que sería el beneficio para la otra persona. Y en todo este proceso, honrar al Señor. Si creemos que todo lo que nos pasa es con un propósito, las situaciones difíciles incluidas, y no solo con un propósito que me involucra a mí, entonces puede haber mayor claridad de lo que está realmente sucediendo. Debemos aprender a mirar las cosas espiritualmente, de manera constante, abstraernos de lo que está pasando y analizar cuál será el resultado o hacia dónde nos llevará una u otra acción. Aquí es cuando podemos ver en la práctica cuánto afectan nuestras emociones y pasiones a nuestras respuestas en contraste a lo que el entendimiento de la palabra ha logrado renovar en nuestra mente para esas situaciones. Este pensamiento renovado debe condicionar nuestro actuar, lo sabemos. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Generalmente, quienes llevamos tiempo en esta escuela de fe, conocemos en teoría cómo se debería actuar en una u otra situación complicada. Sin embargo, cuando nos toca vivirlas en carne propia, pocas veces damos con la altura. Eso es triste, pero nos ayuda a reconocer nuestra incapacidad y nuestra necesidad imperiosa de acostumbrarnos a llevar todo a Cristo y examinarnos constantemente. Cuando la respuesta no es la precisa, entonces podemos concluir que es la inadecuada. La única forma que sea la precisa es que sea la que el Espíritu Santo nos ha convencido a hacer. Esa palabra es importante, convencido, porque muchas veces es una respuesta contraria a lo que naturalmente haríamos o a lo que solíamos hacer. Cualquier cosa que logremos dejando de lado la guía del Espíritu Santo no tiene un sentido real, ni tiene algún valor frente a nuestro Dios. Se reducirán a esfuerzos personales inútiles con motivos equivocados. Miremos Filipenses 2:3 que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Es lo que más se hace en los momentos de conflicto. Solo lo podemos lograr cuando está en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, o sea, a través del Espíritu Santo, porque ¿de qué otra manera tendríamos ese sentir? Si las emociones no están sujetas, reaccionaremos a la defensiva, y poner la atención en nosotros es sacar la vista de Cristo. Eso nos desestabiliza, el golpe lo recibimos de lleno, no seremos capaces de resistir. Nos enojamos y resentimos y así nosotros mismos permitimos que se pierda la oportunidad de evidenciar el error, el pecado, porque el objetivo es precisamente que flote, pero que se dé a partir de lo que se pudo exponer de la Escritura. Cuando caes en defenderte a ti misma, no hay paz, no hay gracia, no hay misericordia. Busca que sea el Señor quien te defienda. Tú pelea la buena batalla de la fe. Veamos el versículo de Proverbios 16:6. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. A primera vista leemos que para corregir el pecado debemos hacerlo con misericordia y verdad. Es fácil aplicarlo cuando pensamos en los hijos. Vamos a pensarlo un poquito más. ¿El pecado se corrige? Sí, pero más bien debe ser limpiado y perdonado.
lo dice en Primera de Juan 1:9. Y quien limpia y perdona los pecados es solo Cristo, por su sangre derramada en la cruz. Primera de Juan 1:7. Buscamos luego cuál es la palabra original de corrige en este versículo. Y tenemos que es capar o cafar, justamente expiar, cubrir, limpiar, perdonar. Consideremos nuevamente el versículo. Podemos reconocer que la misericordia y verdad que limpia y perdona el pecado es solamente la que viene de nuestro Dios. Por tanto, hay que ocupar el lugar que nos toca y no pasar sobre las cosas en ignorancia, esforzándonos en lo que no podemos hacer, enredando y entorpeciendo al querer enfrentar una lucha de la forma y con las armas equivocadas. La palabra de Dios es la única que puede mostrar a través del Espíritu Santo qué está bien o qué está mal. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y eso es lo que queremos presentar en un momento de conflicto. Una vez llegado a este punto, la persona incrédula o inmaduro en la fe será quien reaccione a la luz con rechazo o con convicción de pecado y arrepentimiento, y nuestro corazón no será contaminado, y aunque tenga dolor, habremos vencido. No actuemos según nuestro parecer o sentir, sino con el de Cristo, con mansedumbre, considerándonos a nosotras mismas y nuestras propias debilidades. Hablemos y vivamos la verdad conscientes de la presencia del Señor, rogando y esperando que Él haga misericordia en lo que pase. Entendemos que la reacción de un niño en Cristo es altamente emocional, condicionada a una forma de ver las cosas sin el Señor, pero no debe ser así para quienes llevamos más tiempo en la fe. Hemos estado en la compañía del Señor expuestos más tiempo a la luz de su verdad. Una persona inmadura está recién en el proceso de limpieza y santificación progresiva, proceso al cual no estaba acostumbrada. La otra persona tendrá sus propias luchas y nosotros podemos ayudar en la medida que se pueda. El que lleva más tiempo siendo enseñado por el Señor es quien está obligado a morir a sus reacciones naturales de defensa y enfocar más fuertemente el propósito. Esto porque ha entendido la gracia y que está involucrado un alma. En Judas 22 dice: a los que dudan, convencedlos, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Segunda de Timoteo 2:10. Todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos obtengan la salvación. Segunda de Timoteo 2:14. No caigamos en vanas palabrerías, o sea, no caigamos en el área de su visión no regenerada. Segunda de Timoteo 2:24-26. Debemos ser aptos para enseñar, sufridos, y que con mansedumbre corrijamos a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. En este versículo llama la atención que dice sufridos. Esa palabra indica que es difícil y el propósito es por si quizás Dios. Ni siquiera tenemos la seguridad, solo debemos hacerlo en obediencia porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Si Dios permite situaciones complicadas, es que tiene propósitos para mí y también propósitos para el otro, pero en el fondo, y más importante, hay un propósito superior al cual debemos estar atentos y es la gloria de Dios. La pregunta que debemos hacernos es: ¿cuidamos los intereses propios o los intereses de los que amamos? ¿O cuidamos los intereses de nuestro Señor? Cuando cuidamos los intereses del Señor, los nuestros y los de los que amamos serán guardados también. Resumiendo, debemos examinarnos más atentamente en los momentos difíciles.
Eso nos ayudará a tener un panorama de nuestra madurez. Las dificultades son momentos de poner en práctica lo que hemos aprendido para fortalecernos, tal como un músculo se hace más fuerte al ejercitar y al contrario, sabemos se va debilitando cuando no se usa. Nuestra vida es un tiempo de discipulado, donde el estar expuesto a la palabra de Dios constantemente no nos puede dejar igual que cuando comenzamos. Nuestras emociones, junto con lo que hacemos y pensamos, es un todo que debe ser transformado a la par de nuestro conocimiento de la verdad. Terminamos con este versículo, Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que así sea. Te mando un abrazo y muchas bendiciones.